Hoy es martes 28 de abril. Muchísimas gracias a todos nuestros radioescuchas, a toda nuestra audiencia por estar en el otro lado y siguiendo, pues, como siempre, Radio Fuego 106.5 Guayaquil, Guayas, Ecuador. Acabamos de entrevistar al doctor Alfredo Palacio, al ex presidente de la República. Si se perdieron esta entrevista, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, www.marielatv.com, por supuesto Mariela TV en YouTube, y nuestro canal de Spotify, donde podrán escuchar nuestro podcast. Realmente hoy es un día de entrevistados no brillantes. No sé si existe el término, pero diría brillantísimo. Yo creo que no existe, pero para esta ocasión lo merita, porque vamos a entrevistar en este momento al doctor Abelardo García, director general de la Unidad Educativa Instituto Particular Abdón Calderón. Doctor Abelardo García, muchísimas gracias por recibir nuestra llamada. Bienvenido a nuestra casa. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad y estoy a la orden y un saludo a toda la radio audiencia. Así es, doctor Abelardo. Quería comentarle principalmente, bueno, ¿cómo ve la situación de la educación en el país? No sabemos si se va a reanudar de tal manera para los colegios particulares, de tal manera para los públicos, método online. Bueno, se ha hablado muchísimo. ¿Cómo ve el futuro de la educación del país en esta época de pandemia? Realmente el Ministerio de Educación está quedándose de años, diríamos, Sí. Porque ciertamente no está rectorando, ciertamente no está dando la pauta y está queriendo más bien a medir a todos una vez más, como la vieja usanza, con el mismo rasero, ¿no? Si yo no puedo hacer algo, que nadie lo haga, y así estudiantes que pudieron haber ya comenzado sus clases desde el 13 de abril, están todavía en sus casas y esperando la posibilidad de arrancar el 1 de junio. Ahora se dice que hay la opción de a mediados de mayo. Esperemos a ver qué pasa, pero desgraciadamente estamos desperdiciando tiempo porque estamos desperdiciando inteligencia, estamos desperdiciando capacidades de estudiantes, estamos desperdiciando toda la construcción del talento que el Ecuador necesita, no para ahora, para el futuro. Así es, doctor García. Como usted sabe, la gente opina de todo, opina hasta de lo que no sabe. Yo me incluyo en ese grupo selecto. Sí. Y han estado, la gente se ha pronunciado de que le parece injusto que colegios particulares, colegios pues que tienen la posibilidad de adoptar el método online para sus alumnos, comiencen y que los colegios fiscales no lo hagan porque evidentemente, bueno, hay personas que no pueden contar con una computadora o con un televisor, pues no sabemos. ¿Usted cree que es injusto que colegios que pueden comiencen ahora o usted cree que todos debemos comenzar al mismo tiempo? Mire, yo les preguntaría a esas personas si también han recapacitado en los momentos difíciles que la situación socioeconómica, cultural de esos estudiantes, que sin duda no es la de sus hijos, están pasando. Y si porque ellos no la pasan, sus hijos también debieran no pasarla. Realmente creo que en educación hay que trabajar con aquellos que están dispuestos a hacerlo, y no necesariamente particulares. Pueden haber colegios públicos que estén en la capacidad porque tienen los equipos docentes para hacerlo y tienen la vocación de sus maestros para hacerlo y tienen la voluntad fundamentalmente para hacerlo. No es necesariamente público-privado, sino aquel que está listo, que puede comenzar, no detener su paso porque hay alguien que no está, buscar la unanimidad. Si esperamos a que todos estén dispuestos, a que todos estén listos, seguramente se nos va el año y todos los estudiantes habrían perdido el año. Sí, me gusta que mencione ese tema de que los que pueden deberían comenzar, porque hay un caso pues muy llamativo, que es el del Colegio Balandra Cruz del Sur, que pues quisieron empezar sus clases online porque, según lo que nos dijo aquí en este mismo programa la directora Maggie Fioravanti Basombrío, fue que sus profesores que estaban capacitados ya habían entendido perfectamente cuál era la metodología online y estaban preparados, pero el ministerio les bajó las clases. Usted, por así decirlo, cree que lo mejor era que el Balandra
siga floreciendo en el ámbito educacional, en el método online? Yo creo que sí, porque de alguna manera la educación va entregándose casi individualizadamente a los estudiantes. Sí. La educación es el contacto de la inteligencia de cada niño o cada joven con el conocimiento para construir nuevas realidades. Por tanto, aquel que tenga mejor predisposición, aquel que esté apto, aquel que tenga las posibilidades y capacidades para hacerlo, debe lanzarse. Sería como que si en una clase dijésemos, como no todos los alumnos pueden sacar 10 en matemáticas, nadie estudia matemáticas, lo cual sería una barbaridad y un atentado al crecimiento pedagógico de un estudiante. Estamos de acuerdo, doctor García. Entrando de lleno al tema de su colegio, de su institución, el Instituto Particular Abdón Calderón, ¿cómo están trabajando para ese día en el cual se reanuden las clases? ¿Ustedes también van a trabajar con la metodología online? ¿Sus profesores ahora están siendo capacitados? ¿Y desde qué edades van a, por así decirlo, plasmar cada método? Es correcto. En el estudio a distancia hay distintas modalidades y se ha pedido, y el Ministerio incluso en su momento nos presionó para apurarnos. Sí. Era la idea de cuando se iba a comenzar el 4 de mayo, comenzar en línea de tal suerte que podamos todos trabajar de manera digital y de alguna manera esta la forma más, no solo moderna, sino más cercana al aula, porque por lo menos hay la interconexión profesor-estudiante, hay la posibilidad del diálogo, hay la posibilidad de la retroalimentación, de la sugerencia, de la corrección, y lo más importante en el caso en el que estamos viviendo, la importancia en que entre pares, entre los estudiantes se contacten y se comuniquen, usando cualquiera de las plataformas, de tal suerte que comienza a vivirse el ambiente de clase, comienza a vivirse el nosotros, comienza a vivirse el aula. Y eso es realmente necesario en esta época de soledad, de aislamiento del niño, del joven, que vuelva a trabajar con sus pares y que vuelva de alguna manera a vivir la experiencia de estudiar y aprender. Definitivamente la educación online es la que en este momento más sale favorecida, si bien existe la de educación, la teleeducación, que es a través de televisión o radio, que los estudiantes con ciertos materiales pueden trabajar desde sus casas. ¿Cuál es de su mayor agrado, doctor Abelardo? Disculpe la interrupción. ¿El método online, el televisivo? Yo creo que en línea, para lograr las interconexiones y las interacciones, es el más adecuado en este momento. Sin embargo, conociendo la realidad de nuestro país, por ejemplo, en el área rural no hay internet, que hay muchas conexiones o que no tenemos toda la capacidad de interconexión. La tecnología de la radio y la televisión no es mala. Darle al estudiante los instrumentos, programar en radio y en televisión respectivos módulos pedagógicos, ayudaría muchísimo, sobre todo para que el niño no se desconecte más. Aquí nos olvidamos que el aprender también tiene un desaprender, si cabe la palabra. Se desaprende si no se está construyendo, si no se está trabajando en el cultivo de la inteligencia, si no se está utilizando adecuadamente el cerebro para hacer las cosas que deben hacerse. El ocio indiscriminado, el chateo social, llevan al estudiante ya a un momento determinado no solo al aburrimiento, sino a la irritabilidad y al sentirse desconectado con los demás, pese a que esté interactuando en su casa. Y son los padres los que más lo sufren por el cambio de caracteres de los chicos, por las idas y venidas del refrigerador que se acelera y consume cada vez más. En fin, todas estas muestras de ansiedad que lo único que quiero volver a usar mi cerebro. Sí, doctor García, pues siempre se habla que después del coronavirus el mundo va a cambiar, o el mundo ya está cambiando. Estamos en una constante metamorfosis. ¿Usted cree que en el ámbito colegio, escuela, preescolar, todas estas etapas primarias del aprendizaje, usted cree que van a cambiar
dado a esta pandemia, o usted cree que cuando regresemos, al menos el Colegio IPAC regresará al igual que antes? Bueno, evidentemente siempre hay lecciones que vale la pena aprender, nuevos comportamientos, nuevas fórmulas de trabajo y sobre todo nuevas formas de trabajar en la convivencia del niño y el joven. Si hemos visto la indisciplina reinante que los canales de televisión la muestran a cada paso, si hemos visto de alguna manera el egoísmo de decir yo estoy bien y salgo entonces porque yo estoy bien y no sé si estoy contagiando a alguien porque no tengo síntomas, es a la larga un gran egoísmo. Tenemos que ir del yo al nosotros. Tenemos que enseñarle a trabajar más al estudiante en la conciencia del respeto a los demás, el respeto hacia las normas, el cumplimiento y seguimiento de aquellas disposiciones que a veces no nos agraden, de alguna manera marcan la tónica de una necesidad circunstancial de una sociedad. Tenemos que atender a ese conglomerado humano del que somos parte, a esa comunidad, a esa ciudadanía de la que somos también agentes. Y en esto, evidentemente, la educación tiene que dar un cambio sostenible. En cuanto a las rutinas, por supuesto que se va a cambiar porque ahora mismo no se sabe cuándo comenzamos. Pero comenzando puede haber un rebrote y a lo mejor habrá que volver al enclaustramiento en el cual hoy nos encontramos de cuarentena absoluta. Idas parciales, el propio ministerio en un momento determinado dice que las escuelas y colegios van a trabajar a ratos de presencial, a ratos virtual. Por tanto, hay toda una serie de giros que obviamente va a marcar un año muy distinto, muy diferente, y que nos obliga también a trabajar mucho en la parte moral del estudiante, porque todo el estudio a distancia, que implica ser evaluado, si yo hago mi tarea, si incumplo las consignas, etcétera, tengo que asumirlo como mío, porque bien puedo presentar la tarea hecha por mi hermano mayor, por el primo que en la casa, o a lo mejor hasta por el mismo papá desaprensivo que por un momento determinado para ayudar y terminar rápido la tarea termina haciéndole al hijo y la presenta la tarea como la de y el profesor califica por el trabajo del padre y el hijo, y entonces nadie aprende, nadie tiene conciencia clara de exactamente dónde estamos, porque nos vamos engañando. Por eso hay que también trabajar entonces mucho en la responsabilidad y en la honestidad, sabiendo que no hay por qué tenerle miedo al equivocarse, al caerse, como se dice vulgarmente, que de alguna manera el estudiante se hace en caídas y levantadas, y que más se aprende muchas veces en las caídas que en las levantadas. Sí, doctor García. Le quería preguntar también, yo soy estudiante de universidad y pues al menos entre mi grupo cercano de amigos siempre me dicen, realmente los profesores no sabemos en la situación que está cada uno. Yo no creo, me dicen ellos, que sean tan estrictos y tan rigurosos. Le pregunto a usted, doctor García, ¿cree que sus profesores del Instituto Particular Abdón Calderón deben bajar su rigurosidad, dado a la delicadeza de la situación que vive el tejido social ecuatoriano en el método del aprendizaje, o cree que esto no tiene una cosa nada que ver con la otra y que la responsabilidad siempre se debe mantener? Mire, habría que distinguir algo que es muy importante, sí, el miedo y la firmeza. Si un profesor inspira miedo, es un mal profesor. Definitivamente a él lo están siguiendo por temor, porque no queda más opción, porque es un maltratante o por lo que fuere. Pero el ser firme, que implica ser justo y ser equitativo, es decir, darle a cada quien lo que le corresponde y darle a cada uno en la misma circunstancia el mismo tratamiento, es válido. Porque si no se cae que a un alumno lo perdono por una circunstancia y a otro en esa misma circunstancia no lo perdono. No, la firmeza tiene que estar presente, la rigurosidad del cumplimiento de las normas. Usted ahora mismo en la universidad se está dando cuenta que una fecha de examen es una fecha de examen, que no puedo jugarla con el profesor, ni decir no quiero, no puedo, sino que hay que cumplirla. Entonces, de alguna manera, hay que
y hay que ir entrenando al niño, porque el aprendizaje no es más que un entrenamiento para la vida. Y si no estamos entrenados en el ejercicio de la responsabilidad, si no estamos entrenados en el ejercicio incluso de enfrentar cosas difíciles, cosas duras, no vamos a poder vencer y vamos a repetir simplemente errores. ¿Cómo está, Abelardo? La verdad que un gustazo. Hemos aprendido una cátedra increíble de lo que se ha dado. Sobre todo el hecho de que a mí me llamó la atención ahora que la gente tiene tanta angustia y tanta ansiedad y los ataques de pánico están a la orden del día. Me llamó mucho la atención la reflexión que usted decía, que si uno no está aprendiendo y solo se dedica al ocio, realmente puede ser totalmente contraproducente y a corto plazo. Yo quisiera ampliarle un poco más. Es correcto. Porque los niños también, tal vez no se manifiestan igual que los adultos, pero también tienen alta ansiedad porque también la recetan de los padres, pues, ¿no? Es correcto. Esta mañana justamente hablaba con una mamá que me decía de la experiencia de una niña de 4 años que la verdad es bastante madura. Le decía, mamá, yo quiero irme a la calle. ¿Y por qué te quieres ir a la calle? Porque ya no me soporto aquí en la casa, quiero irme a la calle, no se puede. O sea, y la niña irritada. Un piojito de 4 años que en un momento determinado lo que pensamos es ni se da cuenta ni está enterada de lo que está pasando. Pero los niños son, como usted indica, receptores. Padres se enteran por la noticia, por el entorno de lo que está pasando y obviamente van desarrollando sus propias ansiedades, sus propias angustias y van reaccionando, como decía hace un momento, unos yendo y viniendo del refrigerador 10 veces al día o 15 veces al día, provocando el pobre artefacto se abre y se cierra cada rato y la comida de la casa se desaparezca. Otros molestos, otros simplemente desganados, y realmente es por no tener claro qué hacer. Llega un momento en que el cerebro humano reclama también, oiga, atiéndame. Así como el estómago en un momento dado nos dice, siento hambre, el cerebro también nos dice, quiero comenzar a trabajar, a ejercitarme. Es que la sinapsis, es decir, las relaciones neuronales que son las que hacen la inteligencia finalmente, necesitan estar permanentemente entrenadas para no retraerse, para no devolverse, porque así como se conectan, se desconectan. Y entonces el cerebro humano necesita estar claro de su entrenamiento, de su uso adecuado, por decirlo así, para ir construyendo, para ir fabricando esa inteligencia, porque todos nacemos con la misma cantidad de neuronas. En principio todos deberíamos ser igualmente de inteligentes. La diferencia va a estar dada en el entrenamiento que le demos a ese cerebro, en las relaciones entre neuronas que logremos desarrollar con nuestras actitudes de aprendizaje, con nuestros comportamientos, con nuestros deseos de seguir creciendo intelectualmente. Y por eso vienen las diferencias. Unos irán más adelante, otros menos, otros quedarán atrás y otros no irán a ningún lado, como lamentablemente pasa, pero eso va a estar basado por todas estas cosas y por supuesto por la voluntad. Abelardo, la verdad es que lo que dice usted es totalmente cierto y todo lo que ha manifestado en la entrevista es loable, pero también existe la parte económica. Yo acabo de hablar con una amiga que me dijo, mi hermana está sin trabajo, sus niños van a preparatoria. Yo no le dije a mi hermana que no los mande este año. ¿Usted cree que va a haber mucho ausentismo de clases este año y simplemente pierden el año porque no pueden afrontar una deuda de colegio porque tienen muchos hijos o porque les parece simplemente que va a ser un desperdicio el que tengan clases online y muchas veces en familias, de hecho hasta medias económicamente hablando, no tienen más de 2 computadoras y pueden tener 4 o 5 hijos. O sea, todas estas cosas se plantean dentro de volver a la educación. Es correcto. Lamentablemente pienso que esa idea es de alguna manera común a varias personas y de hecho yo sí, muchas personas van a retraerse de enviar a sus hijos a las instituciones educativas. Ojalá que no sea por las causas de como vas a aprender poco, no te mando,
porque eso va a estar en cuestión de cómo el niño se conecta con el material de trabajo que le envíen de su escuela y las cápsulas que sin duda didácticas que cada profesor le hará llegar al estudiante para trabajarlo. Obviamente, el hecho de tener 2 máquinas y 4 hijos o 5 hijos no importa nada, porque no es que vamos a tener la clase, todas las clases una tras otra en contenido, como estar en la jornada de 8 de la mañana a 1 de la tarde, sino vamos a tener material de trabajo para 2, 3 horas, porque ese es el trabajo a distancia, no implica un trabajo en seguidilla de una clase tras otro de acuerdo al horario que está estipulado en la educación presencial. En la educación a distancia se entregan módulos de trabajo, material para que el alumno investigue, material para que el alumno trabaje con ellos, textos evidentemente que son importantes para sacar de ahí el conocimiento y trabajar con él. Y obviamente cada niño puede hacer su trabajo ya lejos del computador. No necesita estar pegado al computador. Entonces, ¿el valor del año lectivo cambiaría? El problema fundamental, Mariela, en este caso es que, desgraciadamente, el rol de pagos, ¿no? Y el rol de pagos, en algunos casos, en los presupuestos va desde el 75% e incluso hay instituciones educativas que les llega hasta el 85%. Yo también he escuchado ideas de, pero si no van a gastar luz, no van a gastar agua, no van a gastar telefonía, pueden trasladar, pero todo esto, los servicios en una institución educativa en el presupuesto a veces no llegan ni al 5%. Fundamental está en el rol de pagos y en medida que eso no se baje, a menos que se despidan profesores o se bajen sueldos, no habría cómo llegar a hacer muchas concesiones. Sin embargo, casi todos los establecimientos educativos hemos ofrecido a nuestros padres de familia descuentos para que puedan este año matricular y mantenerse en las instituciones, de tal suerte que también ayudamos un poco a pasar estos momentos difíciles de la crisis de mayo, junio, julio, ¿no? Y poder de alguna manera apoyar también a la familia de ese modo. Sí, doctor García, pues le agradecemos muchísimo por haber compartido este tiempo con nosotros. Lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo. Debo decir que en el manual del periodista es un pecado, por así decirlo, elogiar a su entrevistado, pero yo puedo decir que desde muy chiquito, desde bomberitos, desde verdecitos, desde cuarto... Qué bueno que se acuerde el exalumno de esas cosas lindas. Así es, bueno. Así es, porque me marcó muchísimo cómo olvidar al doctor Abelardo García caminando en las mañanas, 7 de la mañana, caminando por todos los cursos, saludando a todos los alumnos, abrazando a todos los chiquitos que se les acercaban. Así que puedo decir que el doctor Abelardo García no solamente es un ilustre director general, sino que es un excelente ser humano. Muchísimas gracias, doctor Abelardo, por haber estado en esta entrevista.